Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuando alguien se detiene a pensar en su infelicidad, en sus fracasos, en las cosas que soñó y no logró, en sus insatisfacciones, ¿para qué gastar el tiempo y las energías en esos pensamientos? Hay que invocar al Espíritu Santo para poder adorar al Padre Dios. Lo importante es que existe Él y es infinitamente feliz. Él es pura felicidad, sin límites ni confines. Existe la felicidad perfecta, que es Él. Yo puedo recibir gotitas de esa felicidad y estoy llamado a una felicidad inmensa. Pero lo más importante es que Él es feliz, inmensa y maravillosamente feliz, que en Él hay un gozo ilimitado. Solo una persona sanada y liberada por el Espíritu Santo es capaz de disfrutar con la felicidad de otro sin estar pensando en lo que no tiene. Por eso, solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a adorar. La adoración es extasiarme en la belleza y en la felicidad de Dios, de tal manera que pueda desprenderme de mi propio yo por un instante. Solo cuenta Él, solo Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe el arte de la adoración. De esta manera, entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera entonces estamos invocando al Espíritu Santo de Dios para que Él nos ilumine este segmento, este espacio, nuestro día, nuestros días, nuestra vida, nuestras vidas, para darle ese brillo que solamente Él puede dar y que nos llama, como estábamos escuchando recién, a la felicidad, esa felicidad que consiste más en dar y darse que en recibir. Que el Espíritu Santo entonces nos acompañe en estos momentos tan difíciles para todos y cada uno de nosotros. Al cabo, la humanidad toda ha vivido y vive en constantes momentos difíciles. La pregunta, tal vez que surge espontáneamente, es si podemos vivir esas complicaciones, esos sinsabores, esas amarguras de la vida, por imperio propio de la vida misma, a la luz de la palabra, tal el título de este espacio, si podemos vivir y afrontar y enfrentar esas amarguras y esos sinsabores, asidos del amor del Espíritu Santo de Dios, que nos crea, nos acompaña y nos espera al final del recorrido. Nos parece importante, más allá del recordatorio, más allá de las oraciones, más allá de las celebraciones, en la fiesta puntual de Pentecostés, invocar al Espíritu Santo de Dios desde el momento mismo de levantarnos en acción de gracias, desarrollar las actividades de todos y cada uno de los días, hasta el final de una intensa jornada, acompañados y acompañándonos por ese Espíritu Santo de Dios, que Él nos guíe, nos cuide, nos acompañe en este comienzo de mes, en este comienzo del séptimo mes del año, 3 de julio de este año 2022. Hemos dejado atrás el mes del Sagrado Corazón
Nos estamos adentrando en este séptimo mes del año. Recordamos siempre porque nos parece atractivo, nos parece importante, que venimos de esta última semana del mes de junio, como decíamos, mes dedicado al Sagrado Corazón, en donde tuvimos presente el 27 a San Cirilo de Alejandría, el 28 a San Irineo, el 29 de junio evocábamos, celebrábamos, festejábamos la memoria nada más y nada menos que de los santos Pedro y Pablo Apóstoles. El 30 de junio a los santos primeros mártires de Roma, y este sábado 2 de julio tendremos presente, estará presente en nuestra oración, en nuestra memoria, en nuestro reconocimiento a María, en Nuestra Señora del Huerto. Como decimos semanalmente, es importante tener presente aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, no para evocarlos tan solo en un hecho de la memoria, en un hecho que recordamos y listo, sino que poder caminar por el camino que ellos trazaron, por los caminos donde ellos anduvieron. Nos está llamando entonces desde Radio Fe-Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, el 14º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, vuelven a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. Es el texto que la liturgia nos está señalando para este 14º domingo durante el año, 3 de julio de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, semanales, desinteresadas, abundantes y con mucho para compartir el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como cada encuentro que marca un reencuentro, un gusto encontrarnos contigo en las reflexiones, en las meditaciones de este texto,
con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. ¿Cómo va, señor Miguel Carreras? Bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Muy bien. Vos hablabas de la felicidad y estos son encuentros felices. Felices entre nosotros que consideramos esta palabra que es vida y felices por parte de la audiencia nuestra también, que gusta escuchar la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra nos estimula, nos hace avanzar en este camino que hemos emprendido, este camino de la vida, y eso, por ejemplo, ya robustece esta felicidad y hace que entonces vivamos permanentemente con esa alegría que procede del conocimiento de la palabra, sabiendo que el Señor está con nosotros, el Señor nos guía, nos acompaña, está siempre, nunca deja de estar. Por manera que vamos a ver entonces esta palabra para este día domingo, muy importante en cuanto vos fijate. A ver, sabemos que el Señor eligió 12 apóstoles. Los apóstoles tienen una función muy específica. Son pilares de un cuerpo que tiene por cabeza a nuestro Señor, a Cristo. Ahora el Señor tiene dónde reclinar su cabeza, en su cuerpo que es la iglesia. Somos la voz, somos la boca, las manos, los pies de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Esto podrían decir los miembros de la iglesia del Señor. Sí, efectivamente, eso somos. Somos otros Cristos en este mundo. Así debemos andar en el mundo como anduvo el Señor, así debemos hablar como habló el Señor, así debemos anunciar lo que anunció nuestro Señor. Así lo hicieron los apóstoles. Decimos pilares de este cuerpo, de este templo espiritual que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos integrantes y somos integrados a ese cuerpo espiritual, a ese templo espiritual, como piedras vivas, para hacer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Uno diría, ¿y los 72 que envía el Señor ahora? ¿Qué tienen que ver con los apóstoles? Y tienen mucho que ver, por supuesto. Van a hablar de lo mismo, van a proclamar lo mismo, van a anunciar lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Bien, y tienen que ser como tales verdaderos obreros del Evangelio, obreros de este reino de la vida. La mies es poca, la mies es mucha, perdón, dice el Señor. Los obreros son pocos. Orad, pedid al dueño de la mies de los sembrados para que envíe obreros. Y ahí está entonces el Señor enviando a estos 72. Una acotación que no es al margen, pero para tenerla en cuenta dentro de una numérica bíblica. ¿Qué te sugiere el número 72, por ejemplo? Uno diría, bueno, 72. Y es la consecuencia de multiplicar 6 por 12. 6 es número de hombre. Y en el caso del anticristo es número de hombre y número de bestia. 6, 6, 6. Nunca llega a 7, que es el número que implica la perfección, que implica el día del reposo de Dios. Descansó Dios en el séptimo día de toda su obra. Pero 6, 6, 6 se repite 3 veces. Nunca llega a ser 7, nunca llega a la perfección. Pero acá 72 es 6 por 12, y 12 es un número celestial. Y estos 72 son hombres, están en el cuerpo adámico todavía, sí. Mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo, sí. Estamos todavía, transitando este sendero, este camino nuevo que nos conduce a la vida. Pero tenemos que transitarlo para llegar finalmente a ese reposo, a esa perfección en la cual nos aguarda el Señor, que ha preparado el lugar para compartir con nosotros la plenitud de la vida, Él, la felicidad. 12 es número celestial, claro. Estamos aquí en el mundo, pero ya hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Entonces vamos con el poder de Dios, vamos ya a la perfección, vamos ya al lugar donde el Señor nos guía, pero vamos a hacer el trabajo también. Y el trabajo es el trabajo similar
al que hicieron los apóstoles, a lo que hizo el Señor. Vayan y hagan discípulos, le dijo a los apóstoles, de todos los pueblos del mundo. Lo mismo nos sigue diciendo a nosotros, como obreros de este reino. Entonces vamos a anunciar estas cosas. Vamos a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a hacer reino de los cielos en medio de un mundo que no conoce ni el reino, ni la palabra, ni el Señor que nos envía. Vamos a hacer conocer esta vida feliz con la cual Dios nos ha creado, que hemos perdido, que el Señor ha recuperado y desde la cual nos aguarda para el disfrute definitivo y final en la gloria de la final resurrección también. Transitando este camino entonces, y para que comience a transitarlo, envía Jesús a estos 72. Y los envía, nos dice el relato, a ciudades donde él después pensaba ir. Fíjate en esta acotación que nos brinda este pasaje, Fabián. El Señor... ¿Se le prepararon el camino de alguna manera? Claro, a la manera, uno diría como lo hizo Juan el Bautista en su carácter profético, sí, claro. Estaba pensando en él precisamente. Sí, y también como lo debe hacer la Iglesia, porque nosotros en realidad preparamos al camino, el camino, anunciamos al Señor. El Señor viene, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros anunciamos la palabra, la proclamamos, cumpliendo todo lo que nos enseñó el Señor y nos mandó, anunciamos, hacemos fruto de esa palabra, sí, y enseñamos a observar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, que el Señor nos ha enseñado. Pero el que hace la obra, ¿quién es? El que viene detrás nuestro a hacer la obra, el que verdaderamente viene a transformarnos en aquello para lo cual tiene el poder, el amor y el querer y el poder suficientes. Es el Señor. Anunciamos detrás nuestro viene el Señor. Aquellos que han creído, que van a recibir el Señor. Van a recibir cuando se bauticen el Espíritu Santo, cuando se bauticen en el nombre del Dios uno y trino. El poder de Dios será en ellos y la capacidad para obrar la palabra que le hemos anunciado, la palabra del reino, el poder será en ellos porque el poder es Dios, el poder del Señor. Y dirán como diremos todos aquellos que hemos creído, la palabra no es nuestra sino del Señor que nos envía. Así envió a los 72. Así les dio las instrucciones para que hicieran su papel, nuestro rol en el mundo. Y nuestro rol es ese, Fabián. Eso es lo que tenemos que hacer, como verdaderos miembros de la Iglesia, como verdadera Iglesia de Dios, como verdadero cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no está aquí ahora en el cuerpo como estuvo, como diríamos, como hijo del hombre, pero nunca deja de serlo porque recuperó esa humanidad perdida por nosotros. Y la llevó también en su ascensión. La recuperó, la redimió, la salvó. Finalmente la salvará. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿cómo está el Señor con nosotros? Él dijo que no nos dejaría solos. Y está. El Espíritu Santo, ahí está el Señor. En el Espíritu, en el cual resucitó por todos nosotros y por el cual a nosotros también, con ese poder, el poder de Dios en nosotros, Cristo en la gloria, desde el Padre, en la unidad perfecta del poder y en el amor, en nosotros hace la obra de transformación plena, definitiva, y nos conduce ya a esa vida que todavía no conocemos en su plenitud, hacia la cual vamos, hacia la cual y de la cual tenemos la esperanza cierta y viva de que habremos finalmente de alcanzar. Así entonces el Señor, fíjate vos, envía a los 72. ¿Qué les dice? No nos lleven todas aquellas cosas que en el mundo a nosotros y para nosotros configuran cierta seguridad, ¿no es cierto? Alforja, dinero, calzado, no. Vayan con el poder que yo les doy, con la autoridad que yo les doy,
Para este trabajo no hace falta los elementos del mundo para estar seguro y feliz. Para este trabajo hace falta la fe. Hace falta la palabra que es por la fe. Hace falta la intención, el haber creído verdaderamente en esa palabra y el permanecer fieles y firmes en el trayecto que van a hacer. Así vamos a ir. Así tiene que ir todo cristiano. Más, fíjate vos hasta qué punto, hasta parece un poco exagerado por parte del Señor. No se detengan por el camino, no saluden a nadie, no vayan directamente a los lugares donde yo los envío, a las ciudades donde yo los envío. Y en las casas donde los reciban, ahí quédense. ¿Qué es lo primero que debe ser el cristiano, aquel que es cuerpo de Cristo? Cuando llega a una casa, ¿qué es lo primero que tiene que declarar, desear? Lo mismo que hacía el Señor. Tengan paz. La paz de Dios, por supuesto. Y si esa casa es receptora de la paz, de la nueva paz, de la paz verdadera, de la única, entonces ahí quédense. Coman y beban lo que les den. No anden de aquí para allá buscando otro lugar, no anden eligiendo. Donde los reciban, ahí quédense. Y ahí hagan todas aquellas cosas que yo les he mandado. En esa casa. Bueno, uno diría, qué sencillo. Claro, hay casas donde no los van a recibir. Y uno diría, y probablemente sea mayor el número de casas donde no son recibidos que el número de casas donde verdaderamente son recibidos y son verdaderamente aptos para la recepción de la paz de Dios. Puede ser, sí. El número va a ir creciendo, sabemos. Hoy en día el cristianismo en todo el mundo se está proclamando, es la religión mayoritaria. Más de 2.500 millones de habitantes del planeta han aceptado la doctrina de Jesús. Bueno, es un número, pero de todas maneras, puede venir a cuento. De todas maneras, fíjate vos, ahí quédense. Claro, uno diría, ¿y cómo les fue? Y les fue como podemos sospechar. Cuando volvieron de la gestión, volvieron contentos. Tan contentos estaban que le comunicaron al Señor. Mirá, hasta los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús. Tenían que curar enfermos, expulsar demonios, todo con el poder de Dios. Vale decir, Cristo en ellos lo hacía. Fíjate vos cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y vemos la gestión apostólica, cuando curan a algún enfermo, cuando hacen algún prodigio, ¿qué dicen los apóstoles? En el nombre de Cristo. Invocando el nombre que está por sobre todo nombre, aparece la curación del enfermo, la expulsión del demonio y todos aquellos prodigios que hace Cristo a través de su iglesia en todo el mundo. Hasta los demonios se sujetan, son expulsados. Claro, contentos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que veía Jesús? ¿Qué es lo que ve desde esa mirada eterna, desde esa mirada que es desde el principio? Uno diría, visualizando esta gestión de los discípulos, de los 72, y veía caer como un rayo al diablo. Sí, sabemos que el diablo fue expulsado de los cielos por la resurrección del Señor. El último enemigo que tiene el hombre es la muerte. Cristo resucitando mató la muerte. Y el que generó la muerte en la humanidad fue el príncipe de la maldad, del pecado, de la muerte, el diablo, el Satán. Fue desalojado, ha perdido el poder celestial, pero lo conserva en la tierra. Por eso en la tierra persigue a quienes, a los que son de la descendencia, a todos los que han creído, y los persigue con furia, porque sabiendo que el tiempo que dispone ya no es eterno, es poco tiempo. Pero por eso precisamente está la iglesia del Señor,
para librar ese combate. El combate en realidad lo libra el Señor, claro está, en cada uno de los suyos. Es como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entró a poseer la tierra, sí, pero la tierra estaba llena de enemigos. Y cuando se libraban los combates, el pueblo de Israel por poseer la tierra y los pueblos paganos por desalojarlos, cuando Dios veía en su pueblo la fe en aquella ley que les había dado por medio de Moisés, libraba a Dios el combate y prevalecía Israel. Y cuando el pueblo se olvidaba de su Dios, prevalecían los paganos. Y acá es lo mismo. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, cae como un rayo el príncipe de la muerte y de la enfermedad. Es expulsado. Ahora cuando nos volcamos otra vez a las cosas de antes, cuando caemos en la tentación, bueno, claro que el otro se relame, claro, es su tiempo. Obra también, sigue obrando. Por eso que el Señor ya ve que a partir de la gestión de aquellos 72, en los cuales estamos involucrados todos los miembros de la Iglesia del Señor, ve cómo cae el diablo. Como va cayendo como un rayo que sí hace mucho ruido, pero desaparece rápidamente. Bueno. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para la cosecha. ¿Sí? A ver, esto nos lo dice también a nosotros. Tal vez no sea la idea que la respuesta forme parte de un diccionario bíblico. Pero ¿qué significa este mensaje tan claro de Jesús? La cosecha es abundante, es decir, hay muchos trabajadores, hay mucho trabajo, pero hay pocos que trabajen, hay pocos trabajadores. Miguel, el reino de Dios es tan amplio, es vastísimo, que necesita de las manos, del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué interpretación cabría al respecto, Miguel? Y mirá, la mies es abundante. Yo diría que todo el sembrado le pertenece al Señor. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que dé fruto todo el sembrado, no alguna parte. Id por todo el mundo. Por todo el mundo, desde Jerusalén, Samaria, la Judea, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay que hacer fruto. Claro, lo que pasa, ahí la mies es abundante, el Señor lo sabe, sí. En todo el mundo iba a haber cristianos. El tiempo lo mostró también, esto es en el tiempo. Pero pocos eran aquellos que salían. Estos discípulos, estos 72, configuran un número abarcativo, por supuesto, pero alcanzar el número que llene la tierra habitada, anuncie la palabra, proclame el Evangelio y haga lo que tiene que hacer, como les mandó Jesús a estos 72, va a pasar mucho tiempo. Este es el comienzo. Empezó con los 12, con los pilares sobre los cuales está edificado. La base es la roca, Cristo. Sobre ese fundamento sólido y permanente son edificados los 12 pilares, los apóstoles del Señor. Y ahí comienza a edificarse el templo, el cuerpo espiritual, el templo espiritual del cual hablamos recién. Y ahí hay que poner piedra sobre piedra para terminar de edificarlo. Un tiempo gigantesco, un templo que abarque toda la tierra. Y eso es necesario el trabajo de muchos. Yo diría de todos aquellos que son enviados por el Señor. Verdaderos obreros de la mies para trabajar en los sembrados del Señor. Empezó el Señor, sí, con los 12, con los 72. Hoy en día, como dijimos recién también, Fabián, en todo el mundo está siendo proclamada esta palabra de la vida. Pidámosle siempre al Señor, nunca nos olvidemos de esto. No creamos que somos suficientes nosotros, que el esfuerzo particular, y muchas veces hay, lamentablemente, y nosotros mismos quizá, a veces que creemos ser bastante más de lo que somos en realidad. Somos en el Señor y en la medida en que Él nos da el crecimiento llegamos a la medida de un Cristo maduro. Pero esto requiere tiempo porque estamos en el tiempo. Sin duda que lo que quiere el Señor no es
esfuerzos privados, particulares. No quiere francotiradores. El Señor quiere una comunidad que avance como un cuerpo, el cuerpo suyo, y todos juntos, obreros de la mies, proclamen este evangelio, hagan el trabajo, hagan el fruto, y bueno, después viene el Señor, Él se encarga. Pero hagamos por lo menos nosotros esa parte que nos corresponde como verdaderos obreros de la mies, como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, como una iglesia activa, como una iglesia que, como diría el Papa Francisco, salgamos a hacer lío, salgamos a la calle, no nos quedemos adentro haciendo oración en los templos todo el día sin salir a proclamar la palabra. Es necesario moverse, ir de casa, buscar de casa en casa, buscar. El Señor nos amó primero. No espero que lo amáramos nosotros. Él vino a nosotros. Bueno, no esperemos que venga el otro. ¿Qué están hablando? ¿Qué es ese reino? No, si usted no va y no anuncia, el otro no se entera. Si usted no le desea la paz en su casa, el otro no sabe ni de qué estamos hablando. Así que nuestra gestión a cumplirla, Fabián. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Indudablemente no es una invitación que seduzca, no es una invitación a lo que conocíamos en nuestros cuentos infantiles de Alicia en el País de la Maravilla. Ovejas como en medio de lobos, te podés encontrar con cualquier cosa, con lo peor de cada casa, tal vez como cantaba Serrat, ¿sí? Y en principio, convengamos que no es muy seductor el argumento o la invitación. Uno prefiere lugares calentitos, prefiere lo que solemos mencionar como zonas de confort, y no estas ovejas como en medio de lobos, Miguel. Y sin duda, Fabián, ya el Señor nos advierte. Entonces no esperemos, vos decís, que nos vaya como Alicia en el País de las Maravillas, no, al contrario. En este mundo tendrán dificultades por causa de mi nombre, dice el Señor. Y ya lo vemos desde el principio, ¿no es cierto? Desde el mismo día de Pentecostés, cuando Pedro sale a proclamar la palabra, bueno, ya desde ese mismo día, así como hubo un fruto por parte de los que escuchaban, también comenzó la persecución. En realidad la persecución comienza contra Cristo, y es por causa del nombre de Cristo, pero es precisamente lo que nosotros anunciamos, en cuyo nombre, invocando ese nombre, vamos a proclamar, anunciar estas cosas. Y ahí vamos a encontrar también firmes opositores. Dijimos recién, Fabián, el diablo persigue a los miembros de la descendencia. Y la descendencia de la mujer, como anuncia la profecía de Génesis 3:15, son todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. La mujer es la iglesia. La mujer es María como figura fundamental, sí, pero la iglesia como cuerpo del Señor es la mujer que da el fruto. Hijos para la paz, hijos para la vida. Y a estos persigue el diablo, porque estamos en la tierra, en el cuerpo, y él ha sido desalojado la tierra, y ahí cumple su gestión. Entonces vamos a tener dificultades, sí, de todos los modos posibles, hasta la muerte, hasta el martirio, como aconteció históricamente ya comprobado, ¿no? ¿Cuántos cristianos han muerto proclamando el Evangelio de Jesús? ¿Y cuántos han sido perseguidos? No se detengan a saludar a nadie por el camino, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado. A ver, seguir a Cristo es andar desnudo de alguna manera por la vida. Nosotros somos el envase y Él es el contenido del mismo, Miguel. Sí, debería ser el contenido, claro está. Sí. Claro, no quiere decir que usted tenga que andar literalmente desnudo por la calle, por supuesto. Hay una desnudez esencial, ¿no es cierto?
Cuando hablamos nosotros de la indumentaria verdaderamente cristiana, hablamos del vestido de la piedad, ¿no es cierto? Una figura muy recurrente que la vemos en muchos escritos apostólicos, en el Apocalipsis también. ¿Qué quiere decir la indumentaria de la piedad? Otra vez la gestión, fíjate vos, de la Iglesia. Otra vez la gestión inicialmente apostólica. Sí, anunciar que Cristo, que Dios ha venido en carne, que ha sido visto de los ángeles, que ha sido creído en el mundo, que ha sido recibido arriba en gloria. Esa es la verdadera indumentaria de la piedad, aquello de lo que estamos revestidos. Cualquier otro argumento que quiera oponerse a esta verdad absoluta que anuncia el Señor y la Iglesia consecuentemente, entonces no hay ni siquiera que escucharla, no se detengan. Porque puede ocurrir que en el camino, sí, muchos, pues nos detenemos, nos olvidamos de cuál es nuestra gestión, y mismo que estamos en el mundo, muchas veces podemos caer, sí, en entusiasmos pasajeros, por parte de gente que se acerca a nosotros, y a lo mejor no con toda la mala intención, sino con intención de compartir cosas, pero no están, digamos, la frecuencia cristiana. Y muchas veces podemos ser seducidos, hasta fascinados, por argumentos que no son los que vamos a proclamar, No nos detengamos, como le decía Jesús a aquellos que se excusaban. Permíteme que antes me despida de mi familia, deja que antes entierre a mi padre. No, tú ve a anunciar el Evangelio, que los muertos entierren a sus muertos, el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. Al punto, hacer aquello para lo cual nos envía el Señor puntualmente. Y después volver al Señor, conversar con el Señor, la oración, contarle cómo nos va. El Señor nos va a ilustrar siempre. Por ahí nos va mal o nos va muy mal. Vos fíjate que el miércoles pasado, Fabián, celebramos en esta semana, cuando vos, por ejemplo, nos recordás el santoral del día y de la semana, en este caso. El 29 de los santos Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, los dos brazos de la Iglesia, Uno dice Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Y vos fíjate que son dos figuras que uno dice, bueno, qué opuestas, ¿no? Pedro conoció al Señor según la carne, lo siguió en el tiempo, mientras estuvo con nosotros el Hijo del Hombre. Sí, y fue designado apóstol estando en esa condición. Pablo lo persiguió en la carne, no lo siguió, lo negó. Y no fue elegido en el tiempo como Pedro, pero fue elegido desde la gloria, cuando el Señor ya estaba en la plenitud de la misma. Desde allí lo convocó camino a Damasco cuando perseguía el cuerpo de Cristo, a la Iglesia. No había seguido al Señor. Son ejemplos opuestos, pero hasta dónde llega el poder del Señor en el poder de salvación, el poder en el amor. Por eso que cada uno cumpla lo suyo puntualmente. No se distraiga con otro argumento que no sea esto, revestidos por la indumentaria de la piedad, creyendo básicamente estas cosas, anunciando las mismas, y más allá de las oposiciones que pueda encontrar, no se olvide que el Señor va siempre con nosotros. El poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. El poder está en nosotros. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esa convicción y seguridad andamos. Muy bien. Primer segmento de nuestro encuentro semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, tan atractivo como extenso, tan extenso como atractivo. Ha llegado el momento de un merecido descanso para el señor Miguel Carreras y poner manos en acción en la operación técnica Silvia Patricia. Ella elige la música para nuestro encuentro semanal y enseñar con el grupo Sinaíd. Adelante. La semilla que ha de crecer son las estrellas.
resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Muy bien, la música de cada encuentro, la música que une, la música que reza, la música que alaba. En este caso el grupo Sinaí nos traía, elegido siempre por el buen gusto, el atinado gusto de Silvia Patricia en la operación técnica, esta versión de Ir y Enseñar, el que nos está enseñando ahora, el poder de la escritura, el poder de la palabra, lo que significa la palabra en todos y cada uno de nosotros, es el señor Miguel Carreras. En una constante en la vida de Jesús vuelve a aparecer, ¿sí?, el saludo de la paz, ¿sí? Esto de que entregue la paz, que descienda la paz sobre esa casa, y si hay alguien digno de recibirla, que así sea, y si no, que vuelva la paz a ustedes. La paz pareciera ser una permanente invocación, una permanente invitación en la vida de Jesús, Miguel, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta del alcance que esta afirmación y que esta invitación conlleva, ¿verdad? Sí, Fabián, es así. Hablamos de la paz de Dios. La paz de Dios que, como dice el apóstol, excede a todo conocimiento. Está más allá del conocimiento, del mero discernimiento racional, intelectual del hombre. La paz de Dios no es la paz de las Naciones Unidas, por ejemplo. La paz de las Naciones Unidas es algo aparente. Sabemos cómo termina tantas veces y qué condicionada está. La paz de Dios es absoluta. Vos fíjate que una de las cosas que Dios pondera y recomienda más a través de la palabra es la hospitalidad. La hospitalidad. Recibir al que viene de afuera. Era clásico entre los israelitas, ¿no es cierto? El hombre que no era hospitalario realmente desagradaba sumamente a Dios. Y esto está vinculado sobre todo, por ejemplo, ya tomado en términos absolutos, con la recepción que hacemos de aquellos que vienen a anunciarnos el Evangelio. Fundamentalmente del Señor. ¿Lo recibimos al Señor? ¿Fuimos hospitalarios con Él? Estaba a la puerta y llamaba. ¿Lo atendimos? ¿Le abrimos? ¿Lo dejamos entrar? ¿Entró y cenó con nosotros? Como con los discípulos de Maús. ¿Entró el Señor? ¿O no le abrimos la puerta? No lo dejamos entrar. Bueno, lo que proclaman los enviados de Jesús, la paz. La paz sea con ustedes, la paz en esta casa. Si esa casa es digna de la paz que trae la palabra, el Evangelio, el anuncio del reino, entonces la paz va a habitar para siempre en esa casa. Y uno dirá que no es la mera casa, sí, por supuesto, ahí es donde recibidos, ahí comen y beben. Pero la casa verdadera finalmente somos cada uno de nosotros. ¿Entrará el Señor? Sí. ¿Entrará en un corazón abierto, hospitalario?
¿Comerá, cenará y beberá con nosotros? Sí. ¿Participará del alimento? ¿Lo traerá Él, su cuerpo y su sangre? Esa paz que vive y permanece en nosotros, esa paz de lo que para aquellos que son verdaderos receptores de la vida, del Señor de la vida y de la paz que nos trae. Siempre el saludo primero del Señor es: tengan paz. No tengan miedo, tengan paz. Cuando en el Evangelio juánico vemos cómo envía a los 12 que estaban refugiados, temerosos, el Señor resucitado, lo primero que les dice, y 2 veces: tengan paz, tengan paz. Primero se les muestra resucitado y después los envía y les da el poder. Y así se nos muestra a nosotros el Señor. Cuando le abrimos la puerta del corazón, entra y nos muestra inequívocamente signos de que el Señor vive en nosotros, va a quedarse para siempre. Y viene como alimento nuestro en este tiempo, en este cuerpo. Después estaremos siempre con Él, en el lugar donde Él vive. ¿Dónde vive?, le preguntan en cierta oportunidad al Señor. Vengan y vean, dice. Lo verán si van, si vamos. Vamos, lo recibimos, en nosotros vive. Como dice San Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Esto en términos paulinos muy absolutos, pero experimentados por el que fue apóstol. Así mismo cada uno de nosotros. Fabián, vos y yo a lo mejor, yo por lo menos podemos decir, nos queda un poco grande por ahora todo esto, ¿no? Como decía el otro día un sacerdote en una misa. Sí, claro, bueno, pero esperá, estamos en el tiempo, tenemos un tiempo, el Señor lo sabe, por eso viene el tiempo. También Él participó del tiempo. Y las dificultades en el tiempo las anuncia ya. Bueno, las vamos a tener, pero finalmente ¿quién prevalece? Aquel que derrotó al enemigo peor que tiene el hombre, que es la muerte. Así que todo lo puede hacer. En nosotros. No sin nosotros en caso personal, sino lo recibimos verdaderamente. Pero comencemos por la paz que nos trae. Seamos casa donde la paz del Señor tiene lugar para permanecer. Fabián. Dudamos, muchas veces nos vemos, nos cuesta creer, parece lejano, pero Jesús vuelve a afirmar, insiste una vez más, que el reino de Dios está cerca. ¿Sí? ¿Cuán cerca está el reino de Dios? Y cuanto más cerca... El reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Estamos ciegos en tantas veces y no lo vemos, tenemos una miopía interior, una miopía espiritual. ¿Qué nos pasa con el reino de Dios? Que Jesús afirma que está cerca y tantísimas veces nosotros sentimos que está a años luz, que está lejanísimo, Miguel. ¿Y sabes lo que pasa, Fabián? El Señor está cerca, estamos lejos nosotros. Pues fíjate que siempre hablamos, hay 2 caminos, ¿no es cierto? Uno lleva a la vida y el otro lleva a otra cosa. El que mira para atrás y hacia abajo todavía está refugiado en la lejanía, en las cosas de antes. El que mira hacia arriba y hacia adelante va a buscar al Señor donde el Señor está, a la diestra de Dios. Ahora, el que camina hacia adelante y mirando hacia arriba, se acerca. En cambio el otro se aleja cada vez más, como se alejó Adán, plenamente, absolutamente. El Señor está cerca, está tan cerca que lo vemos a través de todos los relatos del Evangelio. Vino a nosotros, vino Él. Ahí nomás estaba, ahí lo veíamos, el Hijo del Hombre. ¿Ascendió a la gloria? Sí, que es el lugar, la naturaleza. En el principio era la palabra, es Dios, pero vuelve, y vuelve también en la plenitud del poder, en el Espíritu Santo, está en nosotros. Uno dirá, más cerca todavía, si está dentro de nosotros ahora. Está con nosotros en Cristo Jesús, está en nosotros por el Espíritu Santo, pero más cerca no puede estar.
¿Y qué hacemos nosotros? Y lo que hacemos es cerrar la puerta, no recibir la paz del Señor, no dejarlo entrar, y entonces permanece afuera siempre. Pero la culpa no es del Señor, que está a la puerta y llama. La culpa es nuestra, que no le abrimos, ¿no? Corazón cerrado tenemos tantas veces, ¿eh? Miguel, este texto que estamos viendo de Lucas, como todos los textos, pertenezcan o no a él, los hubiera firmado o no Lucas, puede ser Mateo, Juan, Marcos, habla de unos 72. Es muy difícil para vos respondernos o hacernos entender, como tu auditorio, como tus escuchantes, como tus oyentes, Miguel, que atentos, no les está hablando a lejanos 72, les está hablando a todos y cada uno de nosotros. Es muy complicado hacernos entender esto, Miguel. No, para nada, Fabián. Habíamos hecho una especulación inicial a propósito de la significación dentro de una numérica bíblica de lo que podría ser el número 72. Sí, estamos en el cuerpo humano, en este cuerpo, en este tiempo, sí, pero tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Número celestial el 12, 6 por 12, 72, eran 72. Sí, estamos implicados todos en este número. Somos enviados todos, una vez que el Señor ve en nosotros las condiciones y cualidades suficientes para que seamos dignos del envío que Él nos hace. ¿Cuáles son esas condiciones suficientes, necesarias, Miguel, para que el Señor vea en nosotros? Mira, está de alguna manera dicho también en este Evangelio de este domingo, Fabián. Se alegraban porque en el nombre de Jesús expulsaban los demonios, curaban los enfermos. Más bien alégrense, les dice el Señor, para que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y uno dirá, ¿pero qué diferencia hay? Porque ellos fueron, hicieron como les dijo el Señor, en el nombre del Señor eran expulsados los demonios, sí. Tenían el poder, sin duda, el poder es de Dios, no es de ellos. Por eso tienen que invocar el nombre de Jesús. Claro está. Y entonces, ¿cuál es el mérito de ellos? Que verdaderamente obren como el Señor dijo. Cuando nosotros obramos, cuando creemos verdaderamente, vos dices, es difícil. Claro, no es fácil, pero con el poder de Dios todo es posible. El Señor nos transforma, el Señor nos hace verdaderamente aptos y dignos para la proclamación de este reino. Y tenemos que observar en nosotros el cambio fundamental que hace el Señor, y entonces en nosotros la proclamación de esta palabra va a ser algo que nos, impulsado por nuestro ser más íntimo, por nuestro espíritu, recibiendo el testimonio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No es difícil, al contrario. Ay de mí si no la predico, dice San Pablo. Ay de mí, claro. Es lo que quiere, no quiere otra cosa. Y cada cristiano debe estar llevado por ese espíritu, porque por eso es el espíritu de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿no? Todo en Cristo Jesús lo hace Cristo Jesús en nosotros, pero no sin nosotros. Y nuestra colaboración es nuestra entrega, al estilo paulino diríamos, ¿no? Y petrino también, y de todos aquellos que verdaderamente son dignos del envío. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y se ha dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. A ver, vuelve a aparecer el tema del gozo, de la plenitud y de la alegría, Miguel. Y sí, es la verdadera alegría, la alegría cristiana, alegría, entusiasmo, cercanía, siempre decimos. Y en estos 72 se observa esto.
Vos fíjate la alegría con que retornan, el entusiasmo con que fueron realmente, y cómo se acercaron, cómo fueron cercanía a los lugares donde el Señor los envió. Fueron y el fruto apareció. Pero ojo lo que dice Jesús, todo eso que ustedes observan, claro, el poder de Dios en ellos, en Cristo Jesús que los envía, sí. Por ese poder expulsan demonios, por ese poder pueden hacer todo aquello que dicen, en el nombre de Jesús. Pero ¿y ustedes verdaderamente están obrando, viviendo, encarnando estas cosas? Ahí el nombre está escrito en el libro de los cielos. Lo otro ya está, lo hace Jesús en todos nosotros. Decimos, pero no sin nosotros. Bueno, pongamos nuestra parte. Nuestra parte, uno diría, es nuestro mérito. Sí, es un mérito, sí. Es un mérito hecho por Jesús en nosotros también. Porque en definitiva el que nos transforma es Él y el que trabaja el fondo del corazón nuestro es el Señor. Pero de todas maneras vamos a cumplir la función que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. No olvidemos esto. Y entonces... Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Esto que estamos compartiendo, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Gálatas en su capítulo 6, versículos 14 al 18. Este texto también forma parte de la liturgia de este próximo 14º domingo durante el año, 3 de julio de este año 2022. Y me gustaría, antes de la despedida, Miguel, una síntesis, un comentario acerca del mismo. Sí, mira, es hermoso el texto de los Gálatas por parte de San Pablo precisamente, ¿no? Estoy crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí. El verdadero sentido de la cruz, ¿no? El verdadero sentido de la cruz es que estoy muerto al mundo. ¿Muerto en qué sentido? Místicamente muerto. Es como si yo no viviera ya en este mundo. Es que no lo vivo. Si vivo verdaderamente la cruz de Cristo. Entonces, en ese sentido ya no obro en conformidad con los hábitos, costumbres, tendencias que tenía cuando pertenecía, estaba y era en el mundo y del mundo. Ahora ya estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Soy del Señor. Los signos que lleva en su cuerpo y son las marcas, esas marcas espirituales que tiene el apóstol, ¿no es cierto? Que vive la cruz de Cristo. Es paradojal decir vivir la cruz, en la cual en la cruz tenemos que morir al mundo, pero vivir al Señor, con la esperanza cierta, concreta, de la final resurrección. Vivimos vida de Cristo resucitado, vivimos vida de Cristo crucificado también. Vivimos vida de Cristo. Y la alegría esta nunca deja de ser, porque tiene la esperanza cierta, concreta, no es una esperanza fundada en una ilusión, eso es otra cosa. Esta es una esperanza viva. Bueno, con esa esperanza marchamos y con esa esperanza nos acercamos y sabemos, confiando plenamente en aquel que nos guía y nos lleva, en el resultado final que será la plenitud del lugar de la gloria donde nos conduce el Señor de la vida. Muy bien, Miguel, una vez más queda dicho. A ver, cada encuentro, un reencuentro, cada vez que comenzamos, decimos que es un gusto, cada vez que finalizamos lo hacemos del mismo modo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia de la operación técnica, con nuestros queridos hermanos y queridas hermanas oyentes de Radio Fe Latina, de este espacio de la luz de la palabra. Que tengamos el más hermoso de los meses de julio, el 7º mes del año, Miguel, y si el Señor así lo permite y si así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días aquí
aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta entonces, Fabián, sí, nos encontraremos Dios mediante siempre, ¿no es cierto? Para renovar este gusto, esta alegría que experimentamos cuando participamos y compartimos esta palabra del Señor. Hasta el próximo domingo, Fabián. Un abrazo grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.